La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, comenzando la semana con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, académico, un gran escritor, político y presidente de Quinta República y también de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y 10.000 títulos más, porque se nos quedan algunos. Gran poeta. Bueno, lo más importante es decirles de nuevo lo complacido que me encuentro por esta invitación y por estar aquí. Ustedes saben que le decía a Jacqueline cuando llegué que en usted hay un componente militar. ¿Cómo así? No, por esa recurrencia día tras día, con el sol, saliendo con el sol, y además la puntualidad. Esos son caracteres militares. ¿Cómo usted es puntual? ¿Te llega bueno, siempre? pero imagínate, todo ese tiempo siendo muy puntual. Yo me levanto regularmente a como me enseñaron a levantarme, a las 4:50 de la mañana. Wow. No oigo la diana, pero la diana está en el inconsciente colectivo. Sí, hombre, entonces decirles que estoy muy complacido de estar aquí y un saludo muy dominicanista y muy pueblista a toda la audiencia de este programa. Muchas gracias, general. Se me olvidaba también diplomático. Sí. Como diplomático, ¿cuál es la lectura que tú le das a esta situación de Canadá con la oficina aquí y la respuesta del gobierno dominicano? Mira, si ustedes me permiten, yo quisiera, antes de Sí. pasar a responder tu pregunta, yo quiero hacer una observación, una expresión sobre la salud del presidente Fernández. La salud del presidente Fernández, que él mismo comunicó que había dado positivo del COVID, y comunicarle a toda la audiencia que el presidente, la palabra no es restablecido, sino que Ya está bien. sí, Recuperado. pero yo lo veo como esos caballos. Antes, cuando no sé, éramos niños, cuando Simón Alfonso Pérez, que hablaba del lugar donde salen los caballos, ¿verdad? Y entonces lo inquieto que están los caballos, con ese movimiento que tiene el presidente Fernández uniformemente acelerado, yo pienso que debe tener esa misma inquietud. La noticia que tengo es que está muy restablecido, y entonces aprovechar el momento para agradecer como miembro del partido, como miembro de la Fuerza del Pueblo, todas las inquietudes y manifestaciones de solidaridad y de pronta recuperación que han expresado no solamente los pueblistas, sino muchos sectores de la sociedad e individuos de la sociedad. Y entonces, mira, naturalmente que es un beneficio llegar temprano para oír los comentarios de ustedes y nutrirse de ahí, ¿verdad? Y no pisar la raya amarilla, como dicen. Lo importante que yo veo, y a mí me gusta ver las cosas así, ustedes han hecho un análisis correcto, pero yo no puedo dejar de ver un evento más, un episodio más de un desconocimiento rampante de nuestra soberanía nacional. Porque el asunto no es que ellos hicieron esa declaración, no es que la hicieron, sino con qué desenfado la hacen y por qué debe haber una razón. Nada pasa sin razón suficiente. Naturalmente que el gobierno dominicano ha hecho lo que tenía que hacer, porque hay, además de esa falta contra la soberanía, yo veo otra cosa también. Yo veo aparte de ese desconocimiento a la soberanía, yo veo que es un punto más de un plan y una contradicción rampante con lo que ha dicho el presidente de la República, y lo ha repetido enormemente, aquello de que no se puede resolver el problema haitiano por la República Dominicana. Y entonces ese anuncio hace eso. De ahí que yo veo que raudo y veloz el gobierno hace la ratificación, pero hay que buscar las razones de las cosas. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, pero para tranquilidad de los dominicanos, el gobierno respondió en este caso favorablemente. Pero yo lo que quiero que ustedes reparen en la secuencia de los eventos, de la secuencia, sin inteligencia privilegiada, sin información privilegiada, cómo se concatenan los eventos. Y otra contradicción enorme que yo veo, y que tú señalaste, enunciaste. ¿Cuál es la contradicción? El canciller de la República, don Roberto Álvarez, ha dicho
cuando recibió el nuevo encargado de negocio, el encargado de la embajada, él ha dicho que estamos en un momento estelar de las relaciones. Sí. Un momento estelar, pero sin embargo, tenemos varios años. En el mejor momento. En el mejor momento, sí. Yo digo que el gobierno tiene un problema con las hipérboles. Bueno, y entonces resulta que en ese momento estelar no hay embajador en la República Dominicana. Y como tú hablaste de diplomacia, ¿tú sabes cuál es la clave fundamental de la diplomacia? La reciprocidad. Entonces, en ese caso no hay reciprocidad, pero también tú señalaste que por qué, y el lugar adecuado de esa oficina es Haití. No hacerlo implica muchísimas otras cosas que se han dicho. Pero, ¿por qué no hacerla allá? Porque allá hay embajador. Sí. A diferencia de la República Dominicana, designaron un embajador. Y entonces, ¿por qué no se produce eso? Lo que hay que estar, y yo no hablo solamente de los nacionalistas, sino del dominicano en general, del ciudadano, lo que hay que estar ojo avisor. Sí. Porque si se puede hacer una cadena de cosas que pasan, y no hay que ser un analista ni un geopolítico para que tú darte cuenta cuál ha sido la concatenación de hechos que siempre sorprenden. Es más, el gobierno ha tenido en muchas ocasiones que ratificar o rectificar conductas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presión y la opinión de la gente. Y eso es parte de una ciudadanía que yo llamaría ejemplar, ¿verdad? El hecho de cuestionarlo todo y sobre todo aquellas cosas. Me gustó una definición que diste de soberanía. La soberanía no se explica sin el interés nacional. La soberanía es precisamente forjada para complacer, para satisfacer el interés nacional. Esa es la soberanía. La soberanía también es darnos nuestras leyes, darnos leyes para cumplirlas. Entonces tratar de acondicionar esas leyes o de que no se cumplan es grave, como diría el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso es un delito de lesa patria. Venga del partido que venga. Es un delito de lesa patria, el desconocimiento a la soberanía nacional. Y si la diatriba, el dilema político, la contradicción política la afecta, dice el fundador de la República, entonces es un delito de lesa patria. Es legítimo la diatriba de los partidos, pero si contraviene el interés nacional, es un delito de lesa patria. Y yo quiero que se repare en esa concatenación de eventos, que no hay que ser tampoco, tener ni siquiera buena memoria, y está lo que se ha planteado en cuanto al asunto de los derechos supuestos de la migración ilegal, o el mismo atenuamiento del cumplimiento de las leyes con respecto a la migración ilegal. ¿O no existe una ley de migración ilegal? Si a mí me preguntan, mucha gente me pregunta a mí, ven acá, ¿y cuál es la solución? Bueno, pero el camino expedito es decir, lo que ustedes han dicho aquí muchas veces, cumplir las leyes, cumplir la ley, porque yo repito como un papagayo, y quizás lo sea, ¿qué es lo que los presidentes hacen cuando se juramentan? Es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y eso es lo que nos está pasando. Y en todo, se dibuja en todo. Hay una cosa muy preocupante, que yo veo gravísima, y qué peligroso que yo lo diga, porque siempre vamos a ver entonces el autoritarismo del guardia, del militar, etcétera. Es la falta de autoridad. ¿Pero en qué sentido? En todos los sentidos del alma nacional. Y ahora ha tocado una parte todavía, sale a flote, una parte más sensible, que es el problema de las escuelas. Ahí voy. Sí. General, justamente ese era mi próximo planteamiento hacia usted, por la experiencia que tiene en diversos temas, pero en este fundamentalmente tiene conocimiento de causa. Hoy la prensa tiene un reportaje, no es el primero, este es un reportaje, pero han habido muchas informaciones preocupantes de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas, el uso del machete por niños, bandas por niños de 13 a 18 años. Y la preocupación de esta crónica periodística es el hecho de que
los narcos dominicanos están siguiendo el igual patrón sangriento de los grandes cárteles de las drogas. Sí. Hemos visto recientemente que hasta la procuradora, porque aquí siempre, usted sabrá si se amenaza o no, Sí. pero debió de ser muy real o muy impactante esa amenaza hacia la procuradora y a su hijo en particular, de que ella tuvo que cambiar de residencia y ella se asustó. Es decir, no estamos hablando de algo pequeño, pero ahí siguen las bandas y el tema del chino, del gringo, de la operación Halcón, los RICIC, los sicarios, etcétera. Es decir, que estamos viendo un panorama que quizás usted con su experiencia y su visión nos pueda aclarar un poco más de lo que está ocurriendo en ese sentido en la República Dominicana. Hemos empeorado, usted siente que hay más bandas, más cárteles en el país, pandillas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que huelga decir el incremento. Vamos en deterioro. Hay incremento, porque algunos dicen no, son las redes, es que se está exagerando. Hay un incremento pero real. Mira, quisiera enfocar esa inquietud valedera para todos los ciudadanos. Lo que ha dicho el presidente Fernández, que el presidente ha dicho que la ciudadanía dominicana, en sentido general, somos rehenes, una especie de prisioneros domiciliarios. ¿En qué sentido es que eso es una atracción? Es una golosina política, es la verdad. Ahora, en todo, de forma general, hay que reparar en algo. Miren, si ustedes siguen la concatenación que yo te he dicho, si ustedes siguen las declaraciones no de la oposición, sino de los funcionarios del gobierno, ni siquiera de ustedes los comunicadores, de ellos, naturalmente, en muchos casos acicateados por ustedes, ¿verdad? Si ustedes siguen, ustedes ven eso claramente, en todas las áreas. Por ejemplo, mira, para caer en el asunto de la delincuencia, y más que otra cosa que no se ha diferenciado, hay que diferenciar entre delincuencia y violencia. Parecen que están fundidas, y lo están, pero no es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay en la sociedad. Pero cuando, mira, para que tú veas que eso es producto de la lucha política, de la diatriba política y electorera. Déjeme decirle una cosa. Si yo no oí mal, o quizá también yo esté prejuiciado y perjuiciado, con respecto a las escuelas, el ministro de Educación en unas declaraciones dijo que la educación está estancada. Cuando ve una reunión del gremio de profesores, dice que ellos están reunidos, no preocupados por la calidad, sino para hacer, porque no quieren trabajar. Bueno, fíjate en ese sentido. Esa es una. Pero en el sector salud, si yo no oí mal, ha sido el ministro de Salud que ha dicho claramente que el sistema de salud está colapsado, y dice la razón, él mismo, dice por el problema haitiano. Hay unas declaraciones recientes. Pero hasta hoy mismo sale que 115,000 haitianas en lo que va de año. Pero fíjense un detalle, hay otro funcionario que ha sido más claro, dice que, creo que es el director de un hospital, que, bueno, a él se le preguntó que si era cierto que había por cada cama, a veces había una fila de 15 pacientes, que había que, bueno, eso, y entonces usted ve en todos los sentidos ese problema, en el sentido de ¿cuál es realmente con respecto, por ejemplo, a las encuestas? Míralo aquí, en 5 meses se registran 15,000 partos de haitianas. Pero imagínese usted. Y ahora, no hay economía que aguante eso. No, hay que meterle lápiz. ¿Cuál es el costo de eso? No, y la inconsistencia, porque si seguimos las leyes, como usted decía, ¿cómo es que entran? Yo lo que te digo, ¿cómo llegan? Con la violencia hay una relación, una intercomunicación de todo. Hay una relación evidente. Mira, hay mucha gente que se pierde en los detalles, y yo pienso que hay que perderse, en los detalles de las razones económicas, financieras, del alto costo de la vida. Claro, esa es la labor de los economistas, etc. Pero hay un hecho rampante. ¿Cuál es el hecho rampante? Así como la violencia,
que nadie puede negar ni camuflajear, y es una inquietud de la ciudadanía, es que los alimentos están caros. Eso no es una atracción. Usted puede decir, y se debe decir, ¿por qué es tan caro? ¿Cuáles son las razones macroeconómicas y microeconómicas por las que está caro? Pero ¿cuál es la razón? ¿Y qué es lo que la gente realmente percibe y desea que se corrija? Es que los alimentos están caros. Y es un reclamo de todos los sectores de la sociedad. Con respecto a la violencia, podemos hacer todo un efecto comparativo con respecto a usar lo que los abogados llaman el derecho comparado, de cómo se ha ido deteriorando el asunto de la violencia y de la delincuencia. Pero yo recuerdo en el caso de los cárteles, ¿por qué? No, de los cárteles no. Recuérdate, porque nosotros a veces tenemos la memoria corta. Hubo en una ocasión que se habló mucho, cuando la modalidad de los secuestros, hace unos años, ¿verdad?, se habló de la modalidad de los recuerdos, que se estaban importando técnicas, porque es un hecho real, pero no de la República Dominicana, no es privativo. Miren, por ejemplo, con el terrorismo, está comprobado que los grupos terroristas se copian en sus técnicas, se copian en sus recursos, naturalmente se copian los exitosos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la delincuencia. Yo creo que la delincuencia, esa es una de las partes pecaminosas de la globalización. La globalización, que ahora mismo está de capa caída, la globalización, eso nos entró de repente dentro de la sociedad, ¿verdad? Y nos trajo muchísimas cosas buenas, pero nos trajo otras cosas malas. Entre ellos, la internacionalización del delito, fundamentalmente con el caso del narcotráfico, porque son patrones que se copian. Fíjense lo parecido en otras sociedades, como Colombia. Fíjate cómo Colombia embaraza a México y México embaraza a todas sociedades. Y nosotros, yo hace mucho tiempo que dije que esa parte del narcotráfico no había llegado como iba a llegar tarde o temprano a la República Dominicana, que es la carga de violencia, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso de las bandas y de las, no solamente de las bandas, ustedes recuerdan el problema de las maras, que hace años pasó. Miren, yo en una ocasión se me preguntó, ya yo no era militar, que cuál era una de las soluciones para el problema de la delincuencia, y sobre todo ustedes se recuerdan del problema de los ninis, aquellos, de los jóvenes que ni esto, que esa es otra característica, que eso mete la delincuencia en las escuelas de línea, para usar una palabra común. Usted sabe lo que es, que cada vez los delincuentes son más jóvenes. Las generaciones de delincuentes son más jóvenes. ¿Qué explica eso? Eso lo explica, una de las razones que lo explica es aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y estaban inclusive cuantificados los niños. Ahora se ha hecho inmanejable. Pero también hay que tomar en cuenta que lo que fueron esos delincuentes juveniles hace unos años, ya son dirigentes de esas bandas y dirigentes de esos grupos, con la misma dinámica. Por eso fue que yo dije que había que declararle una guerra a la delincuencia. Naturalmente, vuelvo y déjame observarte, que una guerra en el buen sentido de la palabra. Dentro de la ley. En el marco de la ley. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, tanto como que yo era agregado militar en Washington, viví el fenómeno. Sucedió en Honduras que las maras esas bandas, Jacqueline, estuvieron al punto de matar al presidente de la República. Lo atacaron con un cohete, no le tumbaron el avión de casualidad. ¿Qué hizo el presidente, cuyo nombre no recuerdo ahora? ¿Qué hizo el presidente en ese momento? ¿Tú sabes lo que hizo? Primero, declaró al país, dentro del marco de la Constitución, en una especie de emergencia nacional. Segundo paso, para tirar las Fuerzas Armadas a la calle, suspendió las garantías constitucionales por un tiempo determinado, en lo que se reglaba, normatizaba el problema de la delincuencia en la calle. A eso era que yo me refería. Ahora, con la simple postura, fíjate que se han experimentado muchas cosas, yo no estoy de acuerdo que la reforma policial simplemente sea la reforma policial. Eso indica una serie
de integración de otros sectores. Por ejemplo, entre ellos, el sector correccional. Nosotros basamos todo el juego en la reforma de la policía, hay que hay que unir otras cosas. Yo siempre he abogado por una ley de seguridad y defensa que inclusive normativice la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público, porque eso se hace en ocasiones. Excepcionales, supuestamente. Excepcionales. En casos excepcionales. Pero también, déjame decirte una cosa interesante que pasa con eso, que hay que integrar el sistema correccional. ¿Por qué? Porque las cárceles, y ustedes lo han debatido aquí en este programa muchas veces, en vez de ser lo que pensaba que Beccarías hablaba de eso, de los delitos y la pena, en vez de ser reformatorio de ciudadanos, ¿verdad?, son centros para que los delincuentes alcancen la maestría o el magíster en delincuencia. Esa es la verdad. Y el que no lo sea se convierta en delincuente. Claro, pero mira, te voy a decir una cosa, exactamente, por eso se ha hablado ahora, había alguien que recomendó que había que separar los presos preventivos de los ya condenados, pero hay que ver los antecedentes. Yo creo, personalmente, que el sistema que comenzó a hacer Roberto Santana, el licenciado Roberto Santana, no solamente dio resultados, sino que fue tomado de ejemplo y se ha implementado en otros sitios, pero eso sí, como todo aquí, se interrumpió y volvimos atrás. ¿Ustedes creen también ahí hay que tocar la justicia? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, cuando tú agarras a un delincuente y tú ves que tiene un prontuario de cuántas fichas tiene ese señor o un prontuario de delitos anteriores, entonces algo está pasando. ¿Quién devuelve a esa gente a la calle? Y rápido. Sí. Hay un problema. Entonces yo creo que el sistema, la reforma debe ser integral. Y también, déjeme decir una cosa, hay antecedentes. Nosotros hemos satanizado prácticamente, la situación ha satanizado la reforma policial. Creo que hay 4 o 5 reformas policiales, ¿verdad? ¿Por qué no se corrige el problema? Porque yo le voy a decir una cosa, la policía en lo que es la represión del delito tiene niveles de eficiencia, pero ¿y la persuasión del delito? Y la prevención del delito, que no se cumple. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que te digo es que ¿cuáles son los antecedentes favorables? A la gente se le olvidó, por ejemplo, que aquí hubo un sistema que se llamó, una reforma. Primero vino lo que se llamó la seguridad democrática. En el gobierno de Leonel Fernández, seguridad democrática. Después, eso fue sustituido por barrio seguro. Y en 2 años de implementar barrio seguro, señores, busquen lo que yo llamo la referencia y los antecedentes. Santo Domingo fue declarada una de las ciudades más seguras de América Latina. Pero ahí se barajan otras cosas, porque aquí hay un mal terrible, producto de la politiquería, no de la política, sobre la continuidad del Estado. Y el que llega quiere innovar a un tal grado que afecta esa continuidad. José Miguel, vamos a hacer una breve pausa, sí, para tener continuidad en el programa. Sí. Y volvemos en unos minutos con el general Soto Jiménez. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, escritor, diplomático, poeta, exsecretario de las Fuerzas Armadas y actual miembro de la dirección política, de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, presidente de Quinta República. General, vamos a hablar un poquito de política, porque sí, usted dio el paso, y hoy hay un artículo de la acuciosa periodista Yanessi Espinal del periódico El Caribe, y donde comienza a analizar y comienza diciendo que primero se pregunta si la Fuerza del Pueblo es un fenómeno político. Y ahí comienza a dar números, y ella dice que cuando se analizan los datos, la proyección electoral y el contexto en que ha surgido y crecido la Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, es lo más parecido a un fenómeno político, lo que no ha ocurrido en la historia de los partidos desde la caída de la dictadura de Trujillo. Usted, que también es acucioso y que le da mucho seguimiento a los números y a las tendencias, ¿usted estaría de acuerdo con ese primer paso? Mira, yo pienso que realmente
viéndolo de esa óptica, es un fenómeno político. Pero un fenómeno que no es una abstracción, es un hecho. Con ánimo quizás de halagarme, tú has hecho unas observaciones sobre el investigador. Yo lo que soy es un observador. Y yo di el paso, estoy ahí trabajando arduamente para el éxito político, pero yo observo el fenómeno, ese fenómeno, y yo lo he dicho otras veces, yo lo observo. Por ejemplo, y eso contradice muchísimas cosas que se utilizan. Mira, ¿por qué es un fenómeno? Porque tú ves el caso tú vas a un acto de una juramentación, fíjate lo que yo observo en una juramentación, partiendo de que yo tengo mis medidas. Yo creo que el 60% de la dirigencia, no de la dirigencia alta, de la media, de toda la estructura del partido, en un 60% es joven. En un 60% es joven, sin desechar los parámetros de la veteranía, de la experiencia, de la moralidad de los otros. Cuando hablo de moral, te hablo lo que nosotros usamos, la moral que anima, el espíritu de cuerpo que representan los demás experiencias. Pero mira un detalle, fíjate. ¿Qué me lleva a hacer ese fenómeno mío? Más que una atracción, es la dinámica. La dinámica que mueve a los gestores políticos ahí. En los gestores políticos, cuando yo hablo de gestores políticos, estoy hablando del ciudadano. Radamés Jiménez ha dicho algo interesantísimo, licenciado. Es una declaración que él ha dicho, que ese es el único partido que todo el mundo es igual. Y yo lo veo desde la galvanización del proceso. Ahí no hay que mandar a nadie a hacer nada. Entonces, las líneas estratégicas se cumplen, fundamentalmente, y con entusiasmo. Entonces tú te das cuenta en eso. En el caso de las alianzas pasa lo mismo. Hay una cosa que se debe discriminar. Las alianzas formales propias del sistema de partido y de la doble vuelta y todo lo que tú quieras decir, y las alianzas que se están produciendo. Se están produciendo ¿cómo? Espontáneas. No, pero sobre todo en lo que el presidente Fernández tiene una ventaja, que él, como un gran comunicador que es, él no habla de más ni de menos, dice lo preciso y lo conveniente. Entonces, como buen político. Sí, pero como un buen político que él es y un gran comunicador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él ha dicho que la alianza, ante el mare magnum que se produjo con el asunto de las alianzas, él dice que la alianza de la fuerza del pueblo es con el pueblo. Ahí lo dijo todo, incluyendo las alianzas. ¿Por qué? Porque los partidos son una expresión del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que tú llegas ahí. Yo como guardia llego temprano a todo, con la obsesión de la puntualidad. Entonces, los juramentados. Fulano, general, ¿cómo está usted? Entonces yo le pregunto, ¿tu primer partido político? No, yo soy reformista. Yo vengo del reformismo. Así. Yo vengo del PRDismo. Entonces, en ese cuestionamiento hay que ver el origen, ¿verdad? Entonces, en un país también donde los registros electorales son dificultosos o no practicados hasta que surgió el problema de los padrones. Entonces, tú ves ese fenómeno. Otra cosa interesante que yo te voy a explicar. Óyeme, una observación. A lo que yo he ido, yo me quedo buscando las guaguas. Las guaguas, que son parte del folclore de la campaña, de trabajar a gente de un lado para otro. Yo no sé para qué, porque eso es un engaño. Y si no hay guagua, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que esas juramentaciones son de la gente de ahí, que no se lleva a nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no he visto, mire, apenas con este sofocante calor a la gente no se le da ni agua. ¿Tú me entiendes? Se le da agua, pero no hay nada de ese clientelismo político tradicional, ¿verdad? Tradicional, no hay eso. Y entonces tú vas a ver, mira, por ejemplo, una cosa que el líder tiene COVID, ¿verdad?
tú sabías que en este fin de semana, más de 30.000 miembros de la Fuerza del Pueblo salieron a buscar la famosa afiliación para los 2 millones, que hay que buscarla. Creo que ya están en 1.800.000, porque el presidente Fernández quiere que en un aniversario más del golpe de Estado del profesor Bosch, entregar su meta estratégica de los 2 millones de miembros. Entonces, fíjate, en estas condiciones, 30.000, pero más que los 30.000, que me recuerda a las palomas esa mensajera del proceso de alfabetización cubano, más que eso, ¿qué usted tiene? Que todo el mundo tenga eso. Y no hay que mandarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay un entusiasmo. Mira, yo no puedo separar mi formación, mi matriz de formación, y ello es entre ellas la estrategia, lo que me dio la vida militar. Yo tengo un patrón, y son muy parecidas. La estrategia, bueno, no que son parecidas, es que es lo mismo. La estrategia militar con la estrategia política es lo mismo. Inclusive la política nació de lo militar. Pero lo que cambia ahí son los medios. Los medios, porque en la guerra es el uso de la violencia, bueno, en la política no. Son otras armas, son otros medios. Entonces tú vas a encontrar ahora, ¿qué yo veo ahora? Yo veo que a partir del mes de noviembre del año pasado hay un punto de inflexión, que se da que comenzó ese fenómeno, en la medida en que la Fuerza del Pueblo comenzó a identificarse directamente con los problemas de la población, con los 4 problemas básicos. ¿Cuáles son los problemas básicos? Los problemas básicos son el problema del alto costo de la vida, el problema de la seguridad ciudadana, el problema haitiano, aunque la gente dice, las encuestas, fíjate en ese detalle de la encuesta, para que tú veas si son maquilladas o no, como tú quieras llamarle. Yo vi una encuesta de una famosa que le ponen un 4% o un 3% al problema haitiano. ¿Tú crees que eso es real? No. ¿Tú crees que eso puede ser? No, entonces no es real. Entonces en esa medida comenzó ese fenómeno que yo te digo y ha seguido un paso sostenido. ¿Lo digo yo? No, lo dicen las encuestas, las propias encuestas del gobierno lo dicen. Cuando comenzó el presidente, ¿verdad? Es una tendencia en baja. Y la tendencia del presidente con Fernández, con la Fuerza del Pueblo, ha sido en alza, ¿verdad? Entonces, eso no se ha detenido, ni se va a detener, Y el fenómeno, yo lo veo, yo lo comparé en este mismo programa, lo comparé con una cosa que me enseñaron en física a mí cuando yo estaba en el bachillerato. Es un movimiento uniformemente acelerado, profesor. Es un profesor... Me gustó eso. Sí, es así. Por eso yo te decía, y comencé con eso. Tú sabes que el pueblo dominicano, en su imaginario de poder, maneja unos códigos que el político tiene que saberlo manejar, ¿verdad? Entonces, fíjate, hay mucha gente, no estoy diciendo que se alegró con la cosa del COVID del presidente, pero lo ve como un signo de lado. ¿Y qué es lo que hay que decir? Que ese signo de lado, en el imaginario popular, despierta la solidaridad, que yo hablé de eso. Y además, entre otras cosas, una solidaridad, hasta el dolor. Entonces, alguien me preguntó de eso en Santiago, ayer me preguntó sobre eso, y yo le dije, bueno, si eso es un símbolo negativo, en el albur, entonces al presidente Abinader, antes de ganar las elecciones, le dio COVID. Y ganó las elecciones. Entonces, eso no quiere, naturalmente, estamos partiendo, estoy hablando de esos códigos que se hablan, ¿verdad? Pero fíjate, ¿tú sabes cuál es la respuesta de eso? Real. Que los miembros de la Fuerza del Pueblo, ante la enfermedad del presidente, además de preocuparse, etcétera, lo que han hecho es redoblar el trabajo. Los dirigentes, si no mira las juramentaciones. José Miguel, sí. Qué pena no tener más tiempo. Bueno, pero hay más tiempo. Contigo, a mí me encanta comenzar los lunes. Sí, tú sabes que hay más tiempo que longaniza. ¿Tú recuerdas esa palabra? Muchísimas gracias. Bueno, el placer ha sido mío. Te vemos pronto. Así será. Muchas gracias. Así será. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.